presentación y por el pregón convocante. Muchas gracias y buenas tardes a cada uno de ustedes. Muchas gracias por venir acá a conversar sobre dramaturgia, teatro contemporáneo. Quiero presentarles aquí a mi lado está Ingrid Fierro, dramaturga de por lo menos 2 obras que han sido puestas en escritura, publicadas en libros, y con ella vamos a conversar intensamente sobre ausencias y hortensias, ¿verdad? Con ese. Luego tenemos a Berta Quiero. Ella es una figura fundamental en el teatro y en lo que hoy día se hace en Concepción en materia escénico-teatral. Ella se formó en la Escuela de Teatro del TUC, del Teatro de la Universidad de Concepción. ¿Qué más puedo decir de Berta? Muchísimas cosas. Es una mujer sabia, tremendamente sabia. Hablar con ella es un regalo. Hablamos de vez en cuando por teléfono, otras veces nos encontramos. Algunas veces tengo el gusto de tomar té con ella. Y entonces es como lo que hoy día se puede conocer como un libro abierto respecto de las historias del teatro en esta ciudad. Y al costado de la mesa tenemos también a otra dramaturga y directora teatral, Leila Selman, conocida también hace mucho tiempo. Ha venido varias veces a la feria, pero también ha venido muchas veces a la Universidad de Concepción. Hemos tenido, tanto con Ingrid como con Leila y también con Berta, una fructífera relación durante bastante tiempo. Ellas han sido tremendamente generosas con todo su quehacer y toda su producción artística para comunicarla, para contarle a los estudiantes y para estar en este lugar y que nos encontremos a hablar sobre teatro contemporáneo. Nosotras con Berta vamos a oficiar como formulando preguntas, inquietudes, abriendo un poquito el momento del conversatorio. Las preguntas van a ser dirigidas fundamentalmente a Ingrid y a Leila, y después cuando en algún momento hagamos un alto, por supuesto, o tal vez incluso antes, si ustedes tienen alguna inquietud, podemos hacerlo un poquito más, salirnos un poco del formato y atender a las consultas, de modo que definitivamente sea un conversatorio. Reitero mis agradecimientos y les doy la más cordial bienvenida a esta mesa de dramaturgia, que siempre es bueno tenerla en el marco de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Concepción. Lo primero, me gustaría abrir yo con alguna pregunta relacionada con el asunto del texto, porque la mesa precisamente se llama El lugar del texto en el teatro contemporáneo. Hay algunas obras que han sido publicadas. De hecho, permiso, Berta, voy a sacar los libros que tienes acá. Por ejemplo, voy a ponerlos aquí para que ustedes los vean. El libro Ausencia de Ingrid y también Hortensia. Y me gustaría poner en el lado de allá las obras, pero no las tengo, las obras publicadas de Leila, no las traje. Pero también hay algunas obras que están publicadas y otras que no están publicadas. Algunas obras que están en formato digital y otras que están en formato escrito. Me gustaría preguntarles a Ingrid y a Leila, ¿cuándo se sienten motivadas o cuándo ustedes deciden publicar en papel las obras que escriben? Aquí está el micrófono. Bueno, hola, buenas tardes, gracias por estar acá. Yo creo que depende. En mi caso depende porque, por ejemplo, me pasó que con Hortensia primero estuvo la escritura, luego la puesta en escena, y luego decidimos de alguna manera llevarlo al papel, al libro. Y con 2070
fue algo simultáneo entre la puesta en escena de la obra y que estaba trabajando la otra zapatilla, y al mismo tiempo estaba yo trabajando con una diseñadora y diagramadora para poder tener el libro al momento de estrenar 2070 y así entregar esos libros a todos los estudiantes que pudiesen ser parte de las primeras funciones. Y ahora me pasa que es algo distinto, en que yo escribí esta obra y quisimos publicarla de alguna manera porque nos adjudicamos un fondo y quisimos llevar este libro también a espacios educativos, universidades principalmente, y personas interesadas en la dramaturgia. Y la puesta en escena viene después. Entonces, de alguna manera, yo no sé, yo por lo menos no tengo como una prioridad de qué es primero, qué es después. Lo que sí creo que es importante, de alguna manera, es poder, a partir de un mismo texto, a partir de una misma obra, tratar de generar los mayores, o sea, más que los mayores, generar de alguna manera todo lo que se pueda a partir de eso. En este caso, el montaje, el libro, el teatro sonoro, la mediación, que el libro, que la obra llegue a todos los espacios posibles, no solamente los teatros en donde se paga una entrada por entrar, sino también las poblaciones, una cancha en una plaza, el libro lo mismo, en las bibliotecas de la universidad, en la biblioteca CRA de la escuela municipal, en la junta de vecinos. Entonces, de alguna manera, llevar ese producto a todos los espacios posibles para, yo creo que cumplir, siento que yo, más que cumplo, es algo que me gusta hacer, es como llevarlo a... siento que tiene un objetivo social, el arte, en mi caso. Entonces, eso. Eso, gracias. Hola, muchas gracias por estar aquí. Hola, Juan Manuel. Bueno, en mi caso, tengo que decir que diría yo que las palabras o mis palabras están como en la orilla del mundo, como han estado desde el principio en ese lugar y hasta hoy día continúan en ese lugar, y ahí las recojo y de ahí las saco un poco, y a veces pasan por el teatro y a veces están en Facebook y a veces están con mis amigos, con mi hijo. Para mí la publicación fue una especie de milagro, porque a mí me publicó Omar Lara, que es un gran poeta que ya solo está con nosotros con la poesía misma, digamos. Y no, yo no pensaba que yo podía... O sea, yo pensaba que me iban a publicar como póstuma, siempre cuento lo mismo, como que me iba a morir y ahí me iban a publicar. Pero un día Omar Lara me habla y me dice que quiere hacerlo. Y fue muy emocionante. No sabía, no dimensioné, fue bello. Y luego de eso me siguió publicando Omar, y luego de eso es como hacerse tatuajes. Luego de eso, como que se forma, hay como una adicción, como que ya ahora quería ser publicado. Entonces ahora me publicó Iván Monsalves, o sea, porque el Omar justo me iba a publicar una antología, decía él. Yo lo encontraba mucha cosa, pero ya, y bueno, y se fue Omar, po. Y ahí el Iván Monsalves, mi amigo, director de la revista Mocha, se hizo cargo y me publicó La ciudad de la fruta y Amador ausente, en un formato súper bonito que se llama Viceversa. Y bueno, y ahora tenemos también otros planes, y ahora también me quiere publicar Oximorón de Santiago, que igual es como emocionante porque yo estoy como súper publicada acá, pues, pero no en la capital. Entonces,
esa ha sido mi travesía en relación a las publicaciones, pero sobre todo mi inquietud tiene que ver con la valoración del teatro como en el lector y no tanto en el espectador, porque nosotros cuando entramos a la escuela de teatro, por lo menos yo recuerdo, estábamos bien estigmatizados con que el teatro no se compraba mucho porque era muy fome leerlo, y que en realidad lo compraban las personas así ya como muy de nicho, muy los mismos actores, directores, el pequeño poblado. Sin embargo, cuando a mí me preguntan, yo digo que hoy en día las dramaturgias son fascinantes de ser leídas. Me parece muy importante resaltarlo, son exquisitas de ser leídas, no solo por la gente que hace teatro, sino por cualquier persona. Entonces esa es como mi postura política en relación a los libros. Es porque las dramaturgias, como todo avanza, también avanzan, y hay mucha amabilidad, flexibilidad, libertad en la escritura propiamente tal. Y hay muchas formas de dramaturgia también. Entonces es hermoso que se venda, y la comprobación es que, por ejemplo, el libro que se publicó en Viceversa se vendió todo. Así que, y los cabros de Oxímoron, que también les dijeron, a ellos les dijeron cuando iban a publicar teatro, les dijeron no hagan eso porque nadie lo va a comprar, y me contaron que la dramaturgia es lo que levantó a la editorial. Entonces, en ese sentido, lo que a mí me interesa decir es que la dramaturgia no solo es exquisita de ser vista, puesta en escena, sino también es susceptible de ser bien leída y disfrutable por cualquier lector de la comunidad que sea. Gracias a ambas. Creo que entonces esto parece como un incentivo a leer dramaturgia, a buscar los libros ahí de dramaturgia que pudieran estar disponibles. Nos acompaña Berta, y Berta también tiene la mirada de otro tiempo del teatro, ¿verdad? Y en tiempo en que, por ejemplo, me recuerdo la obra Umbral, me recuerdo la obra Las redes del mar, que también fue publicada por allá, por el 65, ¿no, Berta? 60. Creo que fue el 64, 65. Sí, ahí era un poquito más difícil, porque si bien ahora es difícil, tal como le dijeron a Leila, no se va a vender nada, y se vendió todo, y tal como seguramente pensó Ingrid y postuló un proyecto y se lo aprobaron, y aquí están los libros. En la década del 60 era bastante más complejo, ¿verdad? Tal vez nos podrías comentar. Bueno, lo que pasa es que, a ver, ¿se oye? Bien, lo que pasa es que yo estuve casada cuando era muy joven con José Chesta. José Chesta era un compañero en la escuela de teatro, y él fue estrenado por el TUC, famoso TUC, Teatro de la Universidad de Concepción, con la dirección de Pedro de la Barra. Pedro llegó de Santiago, y él venía llegando a Santiago desde Inglaterra, de vivir 3 años en Inglaterra, después de haber hecho en Santiago no solo la gran compañía, el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, que después se llamó ITUCH, y hicieron un edificio teatral, hicieron escuela de teatro, la escuela más importante de América del Sur, etcétera. Ya lo habían hecho todo. Y tenía 50 años, y él encontraba que buscaba aires nuevos. Llegó a Concepción contratado por don David Stichkin, famoso rector de esta universidad, extraordinario director de teatro también. Era profesor de la Escuela de Leyes, y Pedro había llegado a Chile con la convicción absoluta de que había que hacer teatro chileno, temas chilenos, personajes chilenos, historias que tuvieran que ver con lo que vivíamos, y no la dramaturgia extranjera, que era lo que más los grandes dramaturgos del mundo se hacían en Concepción. El TUC ya existía en ese momento como elenco
lo que se llama aficionado, o sea, la gente le gustaba el teatro, cumplía con la disciplina teatral, pero nadie ganaba un sueldo. Eran empleados de banco, profesores universitarios, venían de distintos lugares. En general, amantes del teatro se las arreglaban para cumplir con esto, y las obras que se estrenaron antes que el TUC se profesionalizara, o decir, se convirtieran los actores en funcionarios universitarios, que lo hizo don David Stiskin. Ellos dejaron sus carreras, dejaron sus profesores de la universidad, dejaron la escuela dental, dejaron el banco, dejaron CAP, qué sé yo, distintos lugares donde trabajaban, y conformaron la primera compañía de teatro profesional de Concepción. Eso yo lo vi más o menos de cerca, y al llegar una persona tan importante como el director Pedro de la Barra, él dice: quiero dirigir una obra chilena. Y elige Las redes del mar, de José Chesta, que tenía 21 años, creo. La había escrito a los 19, era profesor de una caleta de pescadores, profesor rural en la escuela de Cerro Verde, y cuenta de alguna manera lo que ocurría ahí. Esa obra yo creo que es la mejor de José, extraordinariamente vigente, porque ya en esa época era durísima la labor del pescador, y ya en esa época existían los grandes consorcios pesqueros aquí en la zona, y ya la pesca era difícil. Ahora, por lo que sé, con la gente que he conversado del lugar, el pescado lo traen de Lebu o de más al sur, a los terminales pesqueros de Talcahuano. Pero eso es otra historia y no me corresponde. Pero la historia de un profesor joven en ese lugar, con pescadores tremendamente empobrecidos. Tengo muchas fotografías de ahí con los niños sin zapatos, etc. Es una historia que conmueve. Conmueve porque quizás lo más importante de la obra es el enfrentar a un joven, digamos, profesor rural, con la realidad del lugar. No había movilización, no había conexión entre Penco y Cerro Verde. Se caminaba por la línea del tren o por la playa cuando se podía acceder. Quizás estoy contando una cosa muy puntual, pero el teatro regional comienza con esa obra, y de alguna manera José es, ¿cómo se llama?, considerado como el primer dramaturgo que escribe con cierta academia, con cierta formación teatral. No sé cómo llamarlo porque no soy especialista en eso. Bueno, y después continúa la carrera de él y se trunca por un accidente que lo mata a los 26 años. Ese sería como... Y alcanza a escribir El umbral y Las redes del mar, un radioteatro para la Universidad de Concepción, cruces hacia el mar, y se acaba y queda todo lo demás en proyecto. Pero nosotros como compañeros íbamos juntos a talleres literarios de personas que escribieron teatro, como el caso de Enrique Giordano, que está en Concepción y que es un profesor que ejerció en Estados Unidos toda su carrera de profesor de castellano y llegó hace poco acá y ya no escribe, pero escribió textos que no se han montado y que están convertidos en libros y que son realmente literatura dramática y que tienen esa influencia de lo norteamericano y lo chileno, pero que tienen que ver más que nada con la parte de la historia que nos toca con el gobierno militar. Bueno, no sé... bueno, yo publico Las redes del mar. ¿Cómo lo hice? Realmente no sé. Porque había que salir a trabajar, mantener la casa, criar los 2 hijos que teníamos. Y lo publiqué en la imprenta de la Universidad de Concepción. 1000 ejemplares.
el gobierno de Frei compró muchísimos libros, compró 500 libros, después 300 libros que se repartieron, y la Red del Mar se hizo en la caleta al sur de Chile, en muchas caletas de pescadores hechas por los mismos pescadores. Yo nunca pude ir a esos estrenos, pero sé que se hizo, recibí fotografías, etc. Así que también tuve una aventura, digamos, que la pagué como podía en muchos años, porque era caro, muy caro. Y un pintor de Concepción hizo la portada y tiene muchas fotografías del estreno y del lugar donde la obra se desarrolla. Eso, no sé, es parte de la historia. Estamos hablando entre los años 60 y 63. Bueno, podría contar muchas cosas de la historia del TUC, porque finalmente en algún momento dejo el trabajo que tenía para entrar a trabajar al teatro de la universidad, no como actriz, que era lo que había estudiado en la escuela de teatro, sino que como dirigiendo una actividad que se llamaba Club Universitario de Teatro, y que existió entre el año, creo que 65 y 74 o 75, y que era una actividad inventada por el nuevo rector de la universidad para darle una tarea, por decirlo de alguna manera, como que hiciera que el fracaso universitario en los primeros años no fuera tan grande. Tenían lucha libre, creo, y entre las tantas cosas, lo cultural era el teatro. Se recibían 100 alumnos, se entregaba informe de su asistencia, y de ahí salió alguna gente que dejó sus carreras para hacer teatro en Santiago, como el caso de Pesutich, el caso de Nelson Brods, el caso de unas 5 o 6 estudiantes universitarios que abandonaron su carrera para descubrir con esta actividad que el teatro era su destino. Pero eso es al margen. Ahora, yo dejé el teatro el año 72, cuando ya empezó lentamente a desmoronarse, con todo tipo de acusaciones. Pero eso lo dirán los sociólogos, los historiadores, no sé, yo no me puedo pronunciar. Yo me fui porque era un teatro que fue acusado de hacer una labor política, cosa que era en parte, pero yo no vi. Los artistas en general, hasta donde yo sé, los pintores, los escritores, los poetas, se nutren de la realidad, y es muy difícil cerrar los ojos, es muy difícil no tener por lo menos una orientación. Hay mucha gente que nunca entró a un partido, pero que en el fondo ve la realidad como la ven ellos. Eso lo he visto a través del tiempo. ¿Aló? Ahí sí. El año 2015, Leila, me parece que es Leila la que pone, no me acuerdo muy bien la fecha, pero sí escenifica el radioteatro Cruces hacia el Mar. ¿Estoy bien, Leila? ¿En 2015 parece? Soy súper mala para las fechas. Bueno, no importa, pero es como un poquito antes, pero es posterior al 2010, posterior al 2010. Entre el 2010 y el 2022 se escenifica, por ahí me las arreglo, Cruces hacia el Mar, que tal como lo dice Berta, es considerado sin duda el primer dramaturgo de Concepción, extraordinario. Y entonces cuando descubrimos a José Chesta, gracias justamente a ese libro que publica, financiado por Berta Quiero, entonces, bueno, Leila la invitamos a hacer en el marco de un proyecto de la Universidad de Concepción, más que escenificar, le invitamos a regrabar el radioteatro, hacer de nuevo el radioteatro en un momento momento que no se ha acabado, en que hay volver al radioteatro constante,
Desde más o menos fines del 90, cada cierto tiempo hay personas que vuelven a investigar, vuelven a trabajar sobre el radioteatro. Entonces, tal vez podríamos conversar un poquito de eso a propósito de ese montaje, Leila, porque finalmente ella con su elenco trabaja en la vuelta a grabar del ámbito yo creo que para sentirme bien, porque creo que lo que más me da, con lo que mejor me siento es en los espacios formativos con estudiantes. Creo que ahí está como todo, como que el preguntarse el por qué hago lo que hago, se completa como en un 100% sabiendo que estás haciendo algo importante por quienes están ahí. No sé por qué estoy hablando de esto, pero era otro como el pie, pero ya. Delante, Berta hizo mención a la temática de las obras abordadas en las obras de José Chesta. Por un lado, en las redes del mar y las cruces hacia el mar, el asunto de las caletas, la costa, las caletas de pescadores, ambas, una obra teatral, la otra es un radioteatro, y por otro lado Umbral, que aborda la problemática aún vigente, igual que las problemáticas vinculadas a las caletas de pescadores y de la problemática de los pescadores artesanales. En el caso de Umbral, la problemática de Lota, ¿ya? Y de las minas del carbón. A nivel temático, creo que eso podría ser un excelente pie, ya que lo puso Berta en su discurso, tal vez hablar a nivel temático de las obras de Ingrid, en Ausencias y en Hortensia, y lo propio en Leila a nivel temático, porque en el caso de Leila ha variado en el tiempo. Me recuerdo la obra Amador Ausente, que fue la primera que conocí de Leila Selman. Me parece que fueron Artistas del Acero. Tal vez fue el elenco de La Otra Zapatilla que la montó, no me recuerdo, ¿no es cierto? Sí. Y luego ha pasado por distintos momentos. Sería tal vez interesante poder conversar sobre eso. ¿Les parece? Uh-huh. Cualquiera de las dos. Sí, las temáticas sí son una cosa interesante, porque me doy cuenta, bueno, cada autor atraviesa su propia vida, digamos, y va cambiando sus impulsos, sus inspiraciones, y yo nunca escribo, no escribo sabiendo qué, ni tomando una determinación de qué voy a escribir, pero sí a estas alturas, como ya estoy bien mayor y puedo mirar hacia atrás y ya como que sé identificar un poco, así como más por lo que me han dicho que por lo que yo pueda sentenciar. Pero claro, en el fondo siempre, o sea, la verdad es que yo escribo nomás, escribo bien involucrada con lo que hago en términos de contar historias, que es lo que a mí
me satisface contar historias que iluminan la experiencia de otros seres humanos que pueden leerla o verla sobre el escenario, y que uno como que recupera libertad a través de ellas, y como que uno también almacena esa experiencia que está narrada o contada, uno la almacena y te sirve para avanzar un poquito mejor, no tanto mejor porque como no tenemos el control de la vida, pero que nos van sirviendo. Entonces ese siempre ha sido mi único objetivo, pero sí me doy cuenta de que al principio en el primer periodo como que escribía sobre una población, un espacio humano súper marginal, que no cabe en ningún lugar, que es bien usual. Los escritores suele escucharse eso de darle voz a los que no tienen voz. Suele escucharse eso de parte de los escritores, y yo, claro, soy una más también. En ese sentido, creo que sigo escribiendo de lo mismo, pero de distinta manera. Hubo también un momento donde me puse como un poco autobiográfica, y como que fue el momento así más ¡guau! ¡Oh, qué loco! Fue porque una vez le pregunté a Omar Lara, le dije, oye Omar, ¿y cómo es escribir escribir historias como de uno? Me dijo, difícil. Y yo le dije, ¿por qué? Porque es difícil que te queden bien, po. Es más difícil que te quede bien una historia que es tuya a una historia que no es tuya. Y ahí me quedé con eso dando vueltas, y yo soy un poco muy curiosa realmente. Y dije, ya, no voy a escribir, y escribí... primero escribí La ciudad de la fruta, y después escribí Cochabamba, y después escribí un par de cosas más, pero ese capítulo se abrió y se cerró. Y fue súper bueno porque realmente yo me sané de todos mis males. Entonces, lo interesante que puedo decir de ese periodo es que algo súper real es que yo, a propósito de escribir una obra de teatro y de que el Rodri Pérez, que es un tremendo artista, la montara, yo viví una experiencia de, ¿cómo se dice?, de terapia, a la que nunca tuve acceso porque nunca pude acceder a tener una terapia porque tengo un trastorno de personalidad. Nunca tuve acceso a tener una terapia porque siempre fui súper pobre, y de repente me viene esto que no sabía que iba a ser una terapia, resultó siendo una terapia. Yo no sabía, porque esto fue el 2019, yo no sabía, sabía que estaba viviendo algo como que estaba en shock, y después terminó... este año justamente han pasado 2 o 3 años, un momento terrible para todo Chile, además, y de repente me doy cuenta de que me sané, y solo por la obra de teatro, y puede sonar un poco poco creíble, suena poco creíble, y yo sé que es así, pero la verdad es que de verdad yo me sané, y ya no sufro esa cosa terrible que era el abandono, ya no lo sufro, y eso es como que mi vida cambió. Entonces, si bien estoy como súper vieja, es como el mejor momento de mi vida. Ese es como el segundo periodo que identifico, porque además llevo como 20 años escribiendo, y tengo como, no sé, pues como 46 obras de teatro escritas, y el periodo en el que estoy ahora es también un periodo más... siempre soy súper honesta y no sé bien lo que estoy escribiendo, pero sí viene francamente como dado por el espacio de terror que ocurrió cuando el teatro se acabó con la pandemia, porque el teatro se acabó, y yo todavía no me recupero de ese momento, porque ya ahora volvió, digamos, y qué bueno, pero ese momento aterrador es un momento en el que todavía yo estoy como hincada sobre ese momento aterrador. Y lo que me caracteriza mucho es que no pertenezco a ningún nicho, que también es un problema político, económico, en mi caso, porque yo no pertenezco a grupos de nada en mi escritura. Y es bueno pertenecer porque así te va mejor, porque tú te sumas a un grupo. Y yo la verdad es que soy como que no pertenezco nomás, po. Pero eso puedo decir de mi escritura. Seguramente muchas de las cosas estoy súper equivocada, o siempre he escrito lo mismo, pero yo creo que la gente que lee de uno o lo que uno escribe puede saber mejor lo que uno escribe que uno mismo. Eso. Gracias, Leila. Ingrid, ya. el micrófono. Yo escribo, o me interesa abordar las violencias, porque creo que son la peste de todo.
y me interesa de alguna manera abordar esa peste porque creo que la peste o las violencias son una problemática más que una temática. Entonces, no sé si creo que me llama la atención porque como que de alguna manera siento como que yo y mis misiones, creo que tengo una misión como con el sanar a otras, a otros de sus dolores. Y creo que en el ejercicio de escribir y el de propiciar espacios para que otros puedan escribir, es lo que me motiva a seguir de alguna manera o escribiendo o facilitando talleres de escritura. Eso, y digo las violencias porque todas las violencias son distintas y son sistemáticas y una violencia lleva a otra y así. Y también son muchas, entonces creo que es algo que es un lugar de alguna manera donde yo puedo activar. Eso. Gracias. Sí, por supuesto, Berta. Tiene el micrófono ahí delante suyo. Mira, yo no sé cuánto tiempo tenemos, yo soy hartas cosas, o sea, he dirigido, no sé, unas 70 obras o a lo mejor más. He hecho teatro en el colegio con niños, trabajé más de 20 años en el colegio del alemán donde tuve resultados, trabajé en la Costanera, en la escuela Alsacia, cuando la Costanera era la población callampa más siniestra de Concepción y todo el mundo que venía, no sé de dónde, a la ciudad, se vivía al lado de Cerro Chepe, incluso en cuevas, verdaderas cavernas, que horadaba a la gente en el cerro, y eso lo conocí durante unos 7 años. Ahí en ese lugar se sanarían muchas cosas. Bueno, también ha cambiado mucho. Ahora vemos enormes departamentos o torres de departamentos que entregó el presidente Frei y la gente salió de las favelas. Algunos los arriendan, otros los venden, no sé. No importa, pero era una extensión y la gente le ganaba al río superficie sólida para construir sus casas, pero a veces el río que tenía crecidas enormes, el Biobío, incluso el tren no pasaba desde el sur, el tren que venía de Arauco no pasaba por el puente, se detenía todo eso, y el tren se llevaba a casas de esa población con los niños adentro y todo, lo que dio lugar a las aldeas infantiles SOS y a una escuela bellísima que se hizo por un tiempo, pero yo ya me había ido, no conozco esa historia. Ahí hay un tema a desarrollar muy interesante que es los perreros, la gente que roba carbón o robaba carbón. El tren salía del túnel y estaban los ladrones que saltaban desde arriba o la gente del lugar que saltaba desde arriba sobre los carros, corría hasta el maquinista, paraba el tren se detenía, desenganchaban un carro y vaciaban el carbón. Y los carabineros no entraban. A ese lugar los carabineros no entraban. Temístocles Rojas era una calle, un barrial en el invierno. Y la gente vivía ahí, ha vivido gente famosa ahí, como el gran grabador ya fallecido Santos Chávez, por ejemplo, que vino caminando, huyendo de su casa desde Lebu por la costa y vivió en ese lugar un tiempo y fue un grabador, es un grabador importantísimo. Bueno, pero eso era un mundo aparte donde habría que investigar. Yo tenía a mis alumnos y había que revisarlos si estaban limpios, si estaban sucios, qué comida se servían y tú decías, pero ¿cómo le voy a pasar la alimentación? Y si no le puedo hablar de comida porque son niños muchas veces solos. Se usaba la lavandería en esa época, la mayoría de las madres eran lavanderas.
No sé cómo será ese lugar ahora. Está el monumental edificio del nuevo teatro, que ojalá sea abierto a todos los públicos posibles. Y lo otro que quería decir es que ayer estuve viendo una obra que se dio el año 80 y tanto y salió al extranjero, al Festival de Manizales, y se dio más que nada afuera, y ahora replica o se repite en Concepción como un homenaje a Isidora Aguirre, la dramaturga, escritora de La Pérgola de las Flores, conocida por eso, pero que tiene que ver con una muerte de mucha gente, más de 10 personas en la zona de Laja. Se llama El retablo de Yumbel y está como tomando la historia religiosa del santo y traspasándola a la actualidad del Chile de alguna manera. Está notablemente hecha. Y lo otro que quería decir, que esa obra se estrenó, yo la vi el estreno, y ahora hay como yo no sé si una reescritura, pero el nuevo director la tomó y uno diría que está viendo otra obra, pero está viendo una obra que puede ser vista por el público de hoy, porque muy valientes los actores de hacerla, porque lo que es un homenaje a las personas que murieron y desaparecieron en Chile en esa época. Es un montaje, no conozco a la mayoría, algunos actores sí, pero a otros no sé de dónde vienen, pero es un muy buen trabajo, un muy buen diseño de dirección y coreográfico. Y hoy día se da la última función en la ciudad, pero me dijeron que se va a seguir repitiendo. Vale la pena verla porque está hecha para el público de hoy, porque el público de hoy cambió. Yo que voy a cumplir este año 88 años, sé que cambió. Sé que es otro público, sé que el país vive, no sé si será como dicen algunos, el cambio de era, no tengo idea. Pero el público del teatro, que cada día llega más al teatro, y lo otro, las compañías de actores, que les tengo un respeto enorme, porque llegaron a algunas escuelas que sí lo formaron, pero otros se han formado solos. Y ha aumentado, y la valentía. La valentía y el enfoque de esa gente es notable. No porque sean locos o no sepan lo que están haciendo, sino que hacen un teatro, yo no lo llamaría de denuncia, pero hay gente que le perdió mucho del miedo que tuvo un gran sector de la población durante un tiempo. Este montaje, junto con otro, con lo que se hace en el Teatro del Bío Bío, la otra Zapatilla, y no sé, una cantidad loca de compañías, loca por decir un número, 5, 6, 7, ya sea de actores formados en academia o actores que están aprendiendo de lo que los otros hacen. El teatro creo que, bueno, existe de tiempos remotísimos. Dicen que nació de las festividades religiosas, a lo mejor, pero va a seguir existiendo y tiene mucho que decir, y los dramaturgos tienen un trabajo enorme, porque el cambio social, el cambio de mentalidad o lo que sea, cualquier cosa que pase, no sé si alguien será bastante brujo para decir esto va a pasar en el país, pero ese cambio, la juventud que hoy día tiene 20, 30, 40 años, no tiene que ver con los estudiantes que yo trabajé también en la universidad más de 20 años con estudiantes de distintas carreras que ahora ejercen la mayoría de ellos, y fue una experiencia valiosísima, así que conozco algo de la gente de la ciudad. Hay un cambio, sí, habrá que aceptarlo. ¿Y cómo se va a vivir? ¿Y a qué final nos va a llevar o a qué camino nos va a seguir llegando? Porque la humanidad existirá por siempre, espero. Es lo que deseo. Gracias. Yo creo que tal vez podríamos abrir las palabras
para que quienes nos acompañan acá puedan participar. Está abierta la moción de participación. Sí, tenemos un micrófono disponible para que puedan dialogar con la expositora. Buenas tardes, Juan Arquitecto. Nosotros, la pregunta mía, nosotros queríamos hacer un centro cultural para una conexión internacional de teatro, arte, todo eso, e inicio el trabajo de niños y jóvenes y adultos. ¿Qué se podría hacer? ¿Dependiente de qué? ¿Quieren hacer un centro cultural? Claro, con foro, así, con ágora abierta, tipo teatro griego. Ah, qué bonito. Se puede. Para la gente de la región del Biobío, ¿no? Es un hermoso proyecto, pero no sabe. Bueno, un centro cultural es una personalidad jurídica. Hay que sacar una personalidad jurídica para hacer centro cultural. No, eso es una cosa. Pero para la unión para juntar la masa y la unión de la masa ciudadana. Es una buena forma de partir también. Porque para hacer un centro cultural, por ejemplo, tú tienes que reunir un gran número de personas y que todas juntas tengan la voluntad de hacer lo que tú acabas de decir. Entonces se transforma en un acto solemne que de alguna manera puede facilitar todo lo que venga posteriormente para crear y para darle vida a ese espacio. Ahora, los artistas estamos a disposición, ¿cachai? Sobre todo si nos ofrecen un espacio, o incluso cuando no hay espacio, estamos a disposición. Para hacer pedagogía, para llevar una obra de teatro, para cualquier cosa. Eso no sabría cómo más orientarte. Conseguir el lugar, en qué lugar va a estar ubicado y poner acceso a la gente, porque, por ejemplo, yo cuando trabajé con estudiantes universitarios, nunca cobramos la entrada, nunca, y sabíamos que la gente de la periferia, digamos, no podía pagar una movilización y no tenía tampoco dinero para conseguir una nana que le cuidara a sus niños, y que el teatro iba a ser para toda la familia. Entonces ahí había hartas cosas que trabajamos un tiempo con Sergio Mico, que era de la Democracia Cristiana, porque había dinero para eso, íbamos para allá. Y cuando trabajamos con estudiantes, recorrimos toda la costa chilena y a los estudiantes les encantaba, porque la gente es súper generosa, esperaba con mariscales, con empanadas de marisco, qué sé yo, se comía muy bien, se dormía en las casas de los apoderados y ellos buscaban el centro que nos iba a acoger, el teatro que nos iba a acoger, lo buscaban ellos, nosotros viajábamos en los buses de la universidad, llegaba la delegación de la universidad, pero de lo más, ¿cómo se llama?, respetable. Las autoridades pagaban el viático del chofer y compraban la bencina. Y era gratis. Ahora tengo entendido que la universidad ya no tiene esos buses. Pero nosotros íbamos con ese cartel. Universidad de Concepción, teatro de estudiantes. Los estudiantes felices, yo feliz. Viajamos incluso hasta Chiloé, hasta el festival de los temporales que se llama, y ahí tuvimos que movernos mucho para que nos pagaran los pasajes en aviones. Había muchos alumnos que nunca habían andado en un avión y estuvimos en 7 ciudades distintas del sur de Chile. Y nos encontramos con un mundo de profesionales chilenos que habían venido del sur a estudiar acá y nos atendieron magníficamente. No sé, es parte de por qué al final tú te quedas, pese a los obstáculos, porque te interesa la gente con la que trabajas y te interesa el sentido que le has dado al trabajo. Yo me decía, pero ¿cómo no cobras? ¿Cómo íbamos a cobrar por un estudiante de odontología, un estudiante de química y farmacia que hacía cualquier cosa? O sea, hacía teatro, cumplían. Y en esa gente encontramos mucha gente valiosa desde el punto de vista humano y que conocieron su país también.
porque no conocían su país. El sur de Chile es difícil conocerlo, es caro. Y bueno, o sea, en 20 años se puede hacer mucho, pero no cobrar era lo que nos teníamos un público ahí para llegar y hacerlo, o sea, las funciones no sobraban. Lo que no siempre se podía era conciliar las clínicas de los estudiantes de medicina, de los estudiantes de odontología, incluso los de química y farmacia, pero los otros no sé qué será para ellos, pero con algunos tengo contacto, con otros ya no tengo. Pero nunca lo dejé hasta que un día dije, hasta aquí llego, porque me gané un concurso para hacer ese trabajo y la universidad nunca me contrató porque cuando fui a reclamar porque no me pagaban más, me dijeron, uy, se cumplieron todos los plazos, tiene que contratar un abogado, ¿no? No, es como para la risa, pero bueno, la mayoría de mi trabajo en el teatro ha sido así, porque tú lo haces para vivir, no puedes dejar de hacerlo. Gracias. Bueno, ahí está la primera pregunta. Por allá hay un señor que quiere hacer una pregunta. Sí, para todas, pero particularmente para Ingrid me interpela cuando plantea que tiene una misión, ¿ya? Sabemos hasta hoy día que el arte no es un fin en sí mismo, es un medio para el dramaturgo, un medio para el actor, un medio para el público que va, un medio para los políticos, un medio para la institución en la cual se trabaja o no se trabaja. En fin, el medio que tú le pongas, pero el fin en sí mismo no es. Eso ya está obsoleto. Entonces, cuando hablas de misión, ¿hasta dónde extiendes eso? Sobre todo tú que escribes teatro y actúas, según entiendo. Entonces, esa misión, ¿hasta dónde se extiende y cómo es que te comprometes con eso? Por eso me interesa saber, todas, pero particularmente, ¿hasta dónde extiende esa misión tú, en tu visión del teatro? Y si comparten las personas que están ahí esa perspectiva. No es que no la comparte, está bien, que se es o no se es, total. Parece ser que de eso se trata hoy. Pero sí hay un discurso, debo entender, detrás de ese concepto, está cargado de intencionalidad cuando planteas que que tienes una misión, digamos. Sí, bueno, ¿hasta dónde lo llevo? Yo creo que lo llevo a todas las partes donde estoy. Y creo que la misión se reduce a tratar de reflexionar, de concientizar de alguna manera respecto a algunas cosas, algunas prácticas. Por tanto, creo que tiene que ver con una misión un poco educativa. Sí, educativa, y que puede ser a través de el arte o las dinámicas que se pueden encauzar para, por ejemplo, provocar una pequeña sanación, en el caso de Leila, por ejemplo, lo decía, a través del trabajo autobiográfico, con estudiantes, o invitando, por ejemplo, a una colega, por ejemplo, a Leslie Sandoval, que es experta en psicodrama, a sumarse a un equipo para trabajar con el psicodrama. Entonces, creo que lo llevo a todas partes, lo trato de hacer, trato de no separar mucho mi vida del hacer artístico, creo que es indivisible, por tanto lo hago en mi casa con mi hijo, tratando de educarlo de la mejor manera que pueda entender que lo que él hace o lo que él genera afecta a otras personas, en el aula, cuando visito a mi mamá, en la calle, cuando activo con mis compañeras. Entonces, creo que mi misión tiene que ver más con el feminismo, con el intentar de alguna manera, ya me sacan la capa así como las chicas superpoderosas, tiene que ver con el tratar de vivir en un mundo mejor. Pero para eso hay que derribar muchos muros, mucho tiempo luchando contra el patriarcado. Es un camino, y también ha sido pasar por
por procesos por etapas más complejas, no tanto. Ahora, no sé, sigo en la misión. Mi misión creo que tiene que ver con la educación artística, la dramaturgia, con la escritura, con las problemáticas que planteo, que desarrollo, con el consejo que puedo dar como amiga, con el apoyo que le puedo dar a mi madre cuando sufre, en todas partes. Entonces, ¿hasta dónde llega esa misión? Yo creo que va a llegar hasta que, no sé, me muera, hasta en un cajón, hasta ahí va a llegar mi misión. Yo no tengo ninguna misión. No podría, tampoco, no puedo, no quiero tampoco. Diferencio también la práctica de la escritura y de hacer teatro, de la vida que llevo. No puedo utilizar el teatro o lo que tengo para escribir para decirle nada a nadie, pero solo sumar experiencia y transformarnos en personas más humanas. Más humanas es raro porque no sé, en personas más potencial, no sé, tampoco ya no sé ni qué decir, ni he caído mucho siempre como en el buenismo, y bueno, es que tomé un diplomado de transformaciones sociales, entonces ahí aprendí hartas cosas y errores que cometo al comunicarme. Sé que no tengo ninguna misión, no lo digo contra los que tengan la misión, por supuesto, solo soy honesta y digo que no tengo misión, no podría, me daría vergüenza. Pero y realmente hago lo que hago porque no tengo otra cosa para hacer. Como que aquí colegas presentes saben que si hubiésemos podido algunos hacer otra cosa la hubiéramos hecho, pero la verdad yo hago lo que hago porque no es lo que puedo hacer, lo que tengo para ofrecer. Me gusta que la gente recupere libertad, eso nomás, pero me gusta, no es que tenga una misión, y agradezco mucho también porque siempre noto que está ausente de mí, por ejemplo, mi relación con los feminismos, a los cuales aplaudo, me adhiero como puedo, pero siempre estoy como, me siento afuera incluso de eso, de todo. ¿Y cómo voy a tener misión de qué, con quién, para qué, a son de qué, como dice un video que se hizo viral que me gustó mucho? Eso no. Gracias. Tal vez la pregunta, Berta, ¿quieres decir algo al respecto de la pregunta que formula? Mira, yo solamente quiero felicitar a la gente que se dedica al teatro en Concepción, porque lo encuentro de una valentía, de una energía. No sé si tendrán las cosas muy claras, no he conversado con ellos. Pero yo llegué a esta universidad a estudiar Derecho y estaba los primeros meses del tercer año de la carrera cuando se abre la Escuela de Teatro del Tuco. Dejo todo y me voy a la Escuela de Teatro. ¿Por qué? No podría contestar. Tenía que dar explicaciones a mis padres, estaba en un hogar universitario, había estudiado en un internado, antes las humanidades algunas, y la ciudad me parecía extraña. Y creo que sigue pareciéndome extraña. Y estudié teatro y era increíblemente intelectual y académico todo lo que la gente que había llegado en ese momento, una pareja de Santiago, nos enseñaba. Y nos enseñaron hasta donde ellos pudieron o donde nosotros podíamos entender el sistema ruso de actuación. El teatro ruso es, bueno, grandes escritores, pero son países que han tenido una historia milenaria, si se quiere. Y de repente cuando me caso, más o menos joven, y tengo 2 hijos, y quedo viuda cuando menos pensaba, y todo nuestro proyecto y la beca estaba para irse a Estados Unidos, se acaba todo eso
y me quedo como en el aire. Y como era la hija mayor de una familia grande, tenía que dar el ejemplo de que uno sale de la casa y se la arregla sola. Y fue, bueno, esa es la historia en general. Pero el teatro es una cosa, de alguna manera, a la que volví, porque mientras estuve en la escuela, hice muchísimo teatro porque mi profesora de alguna manera me formaron para eso, pero yo no había descubierto que el teatro era mi camino. Y escribo, dirijo, actúo cuando puedo, no creo que lo hago muy bien, y ya como que mi tiempo se pasó, y en este momento estoy escribiendo una novela que espero que salga, porque de repente descubrí que mi vida en Lota, que duró 12 años, es una manera de ver ese mundo en el cual yo viví, que era como el corazón de Lota Alto, donde mi padre trabajaba para la empresa. Y lo que yo viví, que fue de todo, desde la cosa muy feliz y muy abundante a la tragedia colectiva, porque vivía al lado de la iglesia de Lota Alto y metía en la iglesia también, porque el catolicismo de mi abuela, hasta que la dejé. A los 6 años me fui de la iglesia católica porque me mintieron y yo encontré que eso no podía ser. Bueno, cosas de niña, pero he tratado de proteger este último tiempo que estaba muy enferma, esos 12 años, que nadie los toque para contar esa historia vista desde los 12 años, porque no veo que exista alguien que la cuente, pero no sé si lo puede hacer, porque la literatura tiene sentido y ahora, claro, la gente escribe y yo diría que es fácil, la sociedad se ha desarrollado y es fácil convertir los textos y que llegan a los demás. Seguramente cuesta plata igual y la plata escasea, pero no hay los recursos que había antes, que había que destacarse. Ganarse una beca para ir a Europa era, no sé, sacarse puro 7. Que le pusieran un texto en un libro era un premio, no sé, eso, el mundo de ahora no lo veo de esa manera, a lo mejor es, pero yo no lo veo de esa manera. Y bueno, yo creo que el teatro, yo lo siento como un impulso enorme. Lo otro que quisiera decir antes de terminar es que leyendo este montón de textos, cuando Patricia Enrique me convida a esta conversación, me doy cuenta que con los textos escritos en el norte de Chile, en el sur de Chile, en el centro de Chile, y todo pasa en Santiago, que como que estamos tan desconectados, como que fuera otro país, deberíamos ser, no sé, no sé qué tipo de gobierno, pero tener una conexión. Porque yo recibí en mi formación solamente lo que venía de Santiago con la Universidad de Chile. Y nunca quise irme de la ciudad, no podría, ni irme del país tampoco. Tampoco tuve la oportunidad. Pero yo creo que deberíamos estar más conectados. Yo leí, por ejemplo, esta obra que se llama Limítrofe o La Pastora del Sol, en pleno Aymara, en pleno desierto del norte que yo conozco bastante, me cayó como, no sé, como un tsunami encima. O saber que don Roberto Ampuero, que fue un tiempo ministro de la Cultura durante el gobierno de Piñera, llegó a un convenio con los ingleses para traer profesores, para ¿cómo se llama?, que fueron seleccionados para escribir teatro. Y tratar de conocer a este señor que iba a venir, don Bosco Israel Cayo Álvarez, que escribe Tal se llama esto. Y así una serie de obras, porque yo tengo esa cosa como académica, soy una persona de libros, leo una obra, me encantaría hacerla. Y la otra cosa, una cierta modestia que hay en la región todavía. Este señor, Marcelo Sánchez, es visto como una lumbrera, dramaturgo de Valparaíso. He preguntado y no han leído su obra. Hablan maravillas de él. Pero tienen una formación, han seguido cursos de esto, cursos, y los han aprovechado seguramente por eso.
Bueno, pero dije, voy a estar con Leila, voy a estar con Ingrid, y es lo que somos. Y les deseo lo mejor en su escritura, en su vida. Y el teatro de Concepción subsista de la manera que se está haciendo ahora, por gente que tiene libertad. Eso, la gente tiene libertad. Eso, no sé cómo la consiguen, pero bueno, la libertad existe si uno la trabaja. Pero Berta, ayer lo pude ver en el montaje del retablo de Yumbel que se está dando en Artistas del Acero, un gran espectáculo. Berta, estamos con el tiempo más o menos, Ya, me están perdón. haciendo de atrás y corte. Pero yo te quiero agradecer por ese paneo que hiciste, porque es importantísimo saber que no solamente hay dramaturgia en Santiago ni en Concepción, sino que la dramaturgia atraviesa todo el territorio nacional. O sea, hay dramaturgos en todo Chile y hay dramaturgia también de temática nortina, de temática sureña, de temática del centro. Esto es una pequeña muestra y están estas obras acá porque sencillamente había otros invitados que por distintos motivos, enero es un mes muy complicado como para los artistas y eso me lleva a agradecer a Leila y a Ingrid su presencia aquí, por supuesto también a Berta, porque enero es un mes donde está ocurriendo todo en teatro. ¿Ya? Hay muchos montajes, ya mencionó Berta el retablo de Yumbel y otras obras que están en este momento acá y en el centro del país. Entonces agradezco la presencia. Siempre nos quedamos cortos con las mesas de teatro y de dramaturgia, pero tenemos que terminar porque va a ocurrir otra actividad en este mismo escenario. Y hay una actividad en el escenario del frente, y aprovecho de invitarlos a ver una obra de teatro para niños, pero una obra de teatro en formato digital. ¿Por qué es así? Adivinen, por la pandemia. Era una obra donde los actores tenían que estar en escena, pero no pudieron. Eran actores estudiantes, era una obra de factura en el marco de un proyecto de la Universidad de Concepción con estudiantes de pedagogía que, como tuvimos que suspender todo, después egresaron. Es decir, es el resultado de un trabajo absolutamente contracorriente como es el teatro. Así que eso, muchas gracias por estar acá y gracias a todas las chicas acá.